Bueno, pues creo que empezamos porque, bueno, ya es la última mesa del día y tenemos la performance, el afterwork en un ratito. Y bueno, por mi parte voy a ser muy breve. Tener esta mesa también aquí nos hacía especial ilusión porque, bueno, hablando de centros y periferias, creo que era inevitable hablar de pueblos y proyectos que suceden en los pueblos. Y hablando también de ese carácter ambiguo que hemos tenido o que hemos apuntado esta mañana de relación entre centro y periferia, queríamos presentar aquí una serie de proyectos que a nosotros nos parecían que surgiendo desde la periferia estaban en el absoluto centro, ¿no? En el absoluto centro. Y bueno, el centro tiene mucho que ver con la forma de hacer las cosas, con la calidad, con el rigor, con la ambición, con la pasión que se pone, con las metas que nos fijamos, con los medios que ponemos a nuestra disposición o a disposición del proyecto, y con lo que finalmente consigues, ¿no? Entonces, si todo eso lo unes y alcanzas la excelencia, estás en el centro. Y hay otro elemento también que creo que empasta estos tres proyectos, ¿no? Que son tres proyectos hechos por gente que son de esos pueblos, ¿no? Y yo que también soy de pueblo, pues creo que al final el pueblo es tu centro, ¿no? Por eso al final conviertes un proyecto cultural en el centro de tu mundo y del mundo de otras personas, ¿no? Que además eres capaz de llevarlas a un terreno que tú les has planteado que hacen suyo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido estas tres iniciativas, pueblos de 30, de 140, de 4.000 habitantes, están absolutamente en el centro y bueno, para mí es emocionante también presentarlos. Tengo aquí a mi derecha a Ernesto Rodríguez, que os va a explicar el Festival del Cuento de los Silos en Tenerife. Él es profesor de teatro, dramatización oralidad en la Facultad de Educación de La Laguna. Es también investigador en teatro barroco español, sobre la mujer y el personaje femenino en la literatura, en teatro infantil, dramatización y oralidad y cuento folclórico y animación y folclore de lectores. Tenemos también, a mi derecha también, más allá, a Rubén Eras Gil, que es alcalde pedáneo de Quintana Lara, en Burgos, un pueblo de apenas 30 habitantes en verano, 10 en invierno. Que bueno, pues él dirige la Biblioteca de Quintana Lara, que es un proyecto también excepcional, que ha salido también en muchos medios, con amplia repercusión también por la potencia que tiene, ¿no? En un pueblo tan pequeñito. Y finalmente, en último lugar, tenemos a Daniel Broncano. Él es músico, clarinetista, con amplísima trayectoria internacional y dirige el Festival de Música en Segura, otro festival también de una enorme ambición en un pueblo muy pequeño, el pueblo más silencioso del mundo, según leemos en los mensajes de comunicación del evento, y bueno, pues que lo convierte en esos días de mayo. Creo que sucede, pues bueno, también en un referente cultural casi, no digo ya de España, sino a nivel internacional, ¿no? Entonces, un placer contar con ellos. Le doy sin más la palabra a Ernesto. Ernesto Rodríguez. Gracias, Ernesto. Sí, muchas gracias. Primero, gracias a Benito por invitarme no a mí, sino al festival, a estar hoy aquí en este Congreso de Cultura y Ciudadanía. Es una buena oportunidad de mostrar el trabajo y además por el título de Pueblos en el Centro. Yo tengo que explicar algo, y es que para Canarias, un pueblo de 4.000 y pico habitantes es un pueblo muy pequeño. En realidad, Los Silos es de los pueblos más pequeños de la isla de Tenerife. No tenemos esos pueblos de 30, de 200 habitantes, por lo que son las características de las islas. También quería comentar que la periferia, la ultraperiferia, es tan complicado toda esa terminología y todo el sentimiento que genera, porque yo, además de venir de la ultraperiferia, dentro de la ultraperiferia, Los Silos es la ultraperiferia de Tenerife. Hay muchos estudiantes de la universidad a los que les doy clase que no conocen Los Silos y que lo han conocido porque van al festival. Imagínense lo que puede ser hacer un festival en la ultraperiferia de la ultraperiferia. Pero Agatha Christie, en una de sus novelas, cuando estuve estudiando su estancia en Tenerife y lo que escribió en Tenerife, en el puerto de la Cruz, ella en una novela dice: en los pueblos pequeños no suele suceder nada interesante. Y como me molestó tanto ese inicio de la novela de Agatha Christie, yo quise demostrar que en un pueblo pequeño sí se pueden hacer cosas importantes e interesantes. Antes de seguir describiendo lo que es el festival, me gustaría
gustaría, aunque yo defiendo tanto la palabra y un festival sobre la palabra, pero que viésemos algunas imágenes en este vídeo del pueblo y de lo que sucede allí durante esa época. Cuando quieras podemos ver el vídeo. Bueno, como ven, somos una asociación. Bueno, esta historia comenzó hace 21 años. Imagínense, hace 21 años hablar de un festival de cuentos, y porque nunca quise hacer un festival de narración oral, de cuentacuentos, ni de cuentos orales solamente. El centro del festival es el cuento como género literario en todas sus vertientes. Es un festival donde no solamente van narradores orales, sino en la participación de escritores, de ilustradores, de editores, de teóricos, es fundamental. Ya verán, trataré de explicar muy bien cuál es la estructura, pero primero quiero, como me pidió Benito, que hablase un poco de la dificultad. Fueron muchas dificultades a la hora de crear este festival. Hace 21 años en Canarias apenas existía la costumbre tan magnífica de contar cuentos, no se había divulgado demasiado toda esa figura del narrador de cuentos. Cuando planteo un festival de cuentos con las acepciones que tiene la palabra cuento en nuestra lengua, es el objeto de la broma y del no creer, cuentos, un festival de cuentos, en un pueblo tan pequeño la gente lo asimilaba a chistes incluso. Tuve que hacer todo un proceso desde los primeros festivales de hacer creer en un proyecto y hacer que se creyese en la importancia de un género literario, de la oralidad, de la capacidad educativa que se puede generar a través del cuento, etcétera, etcétera. Luego fue las instituciones, el subvencionar o ayudar un proyecto en un pueblo tan alejado de la metrópoli y que tenía las ganas de hacer un festival internacional, fue también muy complicado. Y por otra parte, para mí fue complejo responder siempre a la prensa, porque durante muchos años la primera pregunta que me hacían cada vez que se inauguraba el festival: ¿y por qué en un lugar tan alejado? Mi respuesta es siempre: ¿alejado de dónde? Allí están los hilos. Lo que está alejado de los hilos
Y siempre expliqué algo que hemos logrado poco a poco. Y hablo de hemos porque yo fui el que tuvo la idea, yo lo dirijo desde hace 21 años, pero sin una comisión de personas que han estado a mi lado durante tanto tiempo, no hubiese sido posible. Una persona sola, sin un equipo, jamás hace algo como esto. Y sin un equipo que estuvo formado por señoras mayores de 80 y pico años y 70 y pico años, que iniciaron, que algunas ya han muerto, pero que empezaron a trabajar y hacían muchas cosas en el festival, personas del pueblo, compañeros de la universidad, actores que creyeron en mi proyecto y nos unimos todos trabajando sin remuneración económica ninguna, logramos sacar adelante el proyecto y plantearlo y llegar a donde hemos llegado hoy. El festival creció por eso y con una filosofía: se hace en un lugar, no para ese lugar. Se hace en un lugar donde pude diseñar un festival teniendo un pueblo como decorado. No queriendo que hubiese teatros donde no había teatro, sino creyendo en los microespectáculos, diseñando un festival donde se cuenta en los aguanes de las casas, en las cocinas, en las salas, en los patios, donde también utilizamos, como pudieron ver el vídeo, algunos salones de actos, pero no hay un teatro en el pueblo y no hace falta. Como dice Peter Brook, solo hace falta que alguien haga una acción y otro mire para que haya teatro. A veces nos empeñamos en que tenemos que tener un gran edificio para desarrollar una actividad cultural. Ahí hemos impartido cursos en pequeños bosquecillos, trabajando el arte y la interpretación y el contar a través de la naturaleza. Este año vamos a iniciar contar en una cueva. Hemos hecho noches de terror en senderos escabrosos y sombríos, y ese ha sido quizá el éxito del festival: diseñar un festival adecuándolo a ese pueblo, no pretendiendo trasladar lo que se puede hacer en una gran ciudad. Otra vertiente es la parte didáctica que ha tenido el festival. Por una parte, en convenio con la Universidad de La Laguna, tenemos cursos para estudiantes a los que se les facilita que se puedan quedar a dormir los días del festival, porque para la gente de Tenerife 1 hora de camino es ir al fin del mundo. Entonces hemos logrado que el grupo escolar deje el polideportivo con colchones, etcétera, para que los estudiantes puedan quedarse allí. Hemos firmado convenios con la universidad también para que las prácticas de alumnos de magisterio se les convaliden por el trabajo que hacen en el Festival de los Hilos con niños. O sea que hemos ido logrando un apoyo y una credibilidad, pero porque hemos resistido 21 años, porque creo que lo importante en un hecho cultural no es hacerlo, sino resistir y continuarlo. Hemos firmado también convenios con otros festivales y desde un pueblo tan pequeño eso parecía imposible, firmar con el Festival de Quebec en Canadá un convenio de colaboración. Este año vamos a firmar con el Festival de Grenoble en Francia un convenio de colaboración también. Estamos trabajando también muy unidos con la Universidad de Castilla-La Mancha, además de la Universidad de La Laguna. He tratado de lo que yo puedo aportar desde la universidad, que también sea un beneficio para el festival, que también sea un apoyo para el festival. Por otra parte, tengo que mirar para no distraerme y ser cuidadoso con el tiempo, porque sé que también los que aguantan aquí todavía merecen que seamos un poco escuetos, ¿no? La parte didáctica también es muy importante. En estos 21 años, bueno, 20, el 21 va a ser ahora, han asistido ya 100.000 niños a lo largo de estos años a unas visitas escolares que preparamos para ellos. Ellos son el futuro. Si no cuidamos a la infancia, si no le damos lo mejor que les podamos dar, poca proyección cultural vamos a tener en el futuro. Tenemos que crear, como dice Rodari, niños que sepan arte, no para que sean artistas, sino para crear personas libres. Si cuidamos a los niños vamos a tener mucho más en el futuro. Seguimos trabajando con ese aspecto didáctico. Por otra parte también todo el aspecto de trabajar con el espectador ha sido fundamental.
totalmente diferente diseñar un festival cuando sucede en una ciudad donde cuando salimos de un teatro, de un salón de actos, nos desperdigamos todos, que en un pequeño pueblo donde el espectador puede cumplir la ilusión de hablar con el narrador o con el escritor que acaba de oír. Generalmente la gente se reúne en la plaza y seguimos propiciando esa manera de conversar que se tiene en los pueblos, y el narrador acaba teniendo pues relación y teniendo conversaciones con los espectadores. Yo creo que resumo esto con una pequeña historia sufí que dice que la luna una noche, cuando salió al cielo y vio la tierra tan pequeña, pensó: soy lo más grande de la creación. Pero en la tierra había un lago en el que se reflejaba la luna. Y el lago dijo: qué tonta, si ella cabe en mi superficie. Pero un ratón que pasaba, al ver la luna reflejada, pensó: si la luna y el lago caben en mi pupila, yo soy lo más grande de la creación. Pero un búho que pasaba, al ver al ratón, pensó: mi cena, y se lo comió. Y el búho pensó: la luna, el lago y el ratón están ahora en mi estómago, yo soy lo más grande de la creación. Pero hay algo mayor, que es la lengua que cuenta historias. Pero hay algo imprescindible y maravilloso, que es el oído que escucha historias. En el oído que escucha historias cabe la luna, el lago, el ratón, el búho y todas las cosas que quieran imaginar. Por eso hemos creído tanto en un festival que lo que quiere es potenciar la palabra y ese hábito tan antiguo de simplemente dedicarse a escuchar historias, a disfrutar y a soñar. Por cierto, están invitados porque es ahora, en diciembre, en el Puente de la Constitución. Gracias, Ernesto. Damos paso a Rubén de Entre Libros en Quinta La Lara, Burgos. Muchas gracias por la invitación por parte de la organización para venir aquí a explicar nuestro proyecto, ¿no? Bueno, pues lo primero que os quería comentar es que yo soy Rubén, soy el alcalde de una localidad muy pequeñita que se llama Quintana Lara, y no tengo ningún complejo de ser un pueblo pequeño. Somos 30 habitantes censados y ahora en invierno solo nos quedamos 10. Así que bueno, ya ves que al revés, ¿no? Nos sentimos orgullosos de ser de pueblo. Bueno, pues antes de empezar a explicar este proyecto, os voy a explicar pues, dónde está Quintana Lara. Quintana Lara está situado pues, aquí dentro de la comarca de Lara de Tierra de Lara, ¿no? Tierra de Lara está al sureste de la provincia burgalesa y comprende todos estos localidades también muy pequeñitas, de escasos 30 habitantes censados en cada uno de ellos. A lo mejor el más grande puede haber hasta 90 o 100 personas, pero vamos, casi todos tenemos las mismas carencias y dificultades, ¿no? Bueno, para que conozcáis mi pueblo es esto, es una zona pseudomontañosa que compagina pues, bueno, pues los montes de encina con los montes de roble, y ya veis cuál es el contexto en el que nos movemos, no solo Quintana Lara, sino también la comarca. Entre Libros es un proyecto que tiene unos precedentes, y son unos precedentes que surge hace 8 años, cuando moralmente la gente de la comarca estábamos hundidos. Estábamos hundidos porque éramos incapaces de, nosotros mismos, en cada una de las localidades, de generar iniciativas o actividades culturales. En ese año surge la figura de David García, que es el que une a todas las localidades a través de una asociación que se llama Asociación para el Desarrollo de Tierra Lara, la cual aglutina a todos los municipios como la parte administrativa e institucional, pero además aglutina a las asociaciones culturales, ¿no? Que es el motor social de toda la comarca. Con esto hemos conseguido que el empuje que antes solo podía hacer 1, 2, 3 personas en cada localidad, fusionándonos entre todos, seamos capaces de desarrollar un montón de iniciativas y actividades que pongan en valor pues, nuestra comarca. Y no solo en valor la comarca, sino también la dignidad de la vida en el medio rural, en nuestro medio rural. Por eso, la asociación, a lo largo de estos 8 años, ha desarrollado un sinfín de proyectos vinculados pues, a generar proyectos socioeconómicos que van encarados a que la gente
se pierda la identidad local para tener una identidad comarcal, de trabajar en grupo. Por eso se desarrolla una serie de actividades que os voy a relatar brevemente antes de meternos con el proyecto Entre Libros. Y bueno, pues una de nuestras actividades principales es la fiesta del Alfoz. La fiesta del Alfoz es una fiesta que hacemos el último sábado de agosto y bueno, aglutina a toda la gente de la comarca pues, alrededor pues, de una serie de actividades que desarrollamos pues, en un programa cultural, lúdico, a lo largo de esa jornada. La Asociación para el Desarrollo de Tierra Lara ha gestado a través de su trabajo la generación de nuevos grupos que trabajen en la comarca, ya no solo en el aspecto socioeconómico, sino que se desarrolló, ha desarrollado también pues, otros grupos que trabajan en distintos aspectos. Por ejemplo, el grupo de teatro de Tierra de Lara. El grupo de teatro pone en valor pues, nuestro patrimonio en cuanto a la leyenda del conde Fernán González, que es el conde castellano, el primer conde castellano independiente, y entonces lo representamos también en un espacio que está declarado bien de interés cultural, como es el monasterio de San Pedro de Arlanza, en el cual, pues bueno, ya son 5 las jornadas en las que hemos hecho este evento, y bueno, la idea es pues eso, sacar adelante esta obra y poner en valor nuestro recurso literario. Por otro lado, pues, se generan dinámicas de grupo en las cuales se crea el grupo pues, deportivo de Tierra Lara, el cual organiza pues, el cross, las marchas, la BTT. Es decir, al final pues, pone en valor pues, la actividad deportiva dentro de nuestra comarca. Otro de los aspectos a desarrollar es, bueno, pues aquí nos inventamos una ruta, que es la ruta de San Olaf, que une la Catedral de Burgos con la ermita de San Olaf en Covarrubias. San Olaf es el patrón noruego y entonces la ermita de San Olaf en Covarrubias se crea por una promesa que hizo Alfonso X a la que iba a ser su mujer, la infanta Cristina, para que no se sintiera tan sola, porque era noruega, aquí en España, pues le iba a hacer una ermita. Bueno, pues se murió y después de 753 años pues se logró hacer la ermita de San Olaf en Covarrubias. Y nosotros aprovechamos que ya que el Camino de Santiago pues, pasa por la catedral y Covarrubias está justo, o sea, la ruta pasa por mitad de nuestra comarca, aprovechamos para desarrollar ese camino, que al final es una apuesta más, la cual pues, la llevan a cabo pues, varios peregrinos, sobre todo noruegos, que al final, pues de tanto insistir pues, en los medios de comunicación de allí, de Covarrubias con su hermanamiento, pues va viniendo gente a realizar este camino, ¿no? Otra de las actividades que se han desarrollado, ¿no? Otro grupo es el grupo de danzas. El grupo de danzas pues, ha recogido también pues, cuáles han sido la tradición que teníamos en la comarca y tiene un grupo que canta y por otro lado un coro y luego por otro lado pues, tiene lo que es el grupo de danzas como tal. También se desarrollan pues, una serie de ponencias formativas a lo largo del año, que en este caso bueno, pues se hizo en Quintana Lara, pero va rotando por todos los pueblos de la comarca. Pues se habla de la guerra civil, pues se habla de artistas, de épocas, todas relacionadas con la comarca de Lara. Y bueno, uno de los últimos proyectos que tenemos en marcha es la creación de una ruta de murales y en este caso con todo simbología sobre la leyenda de los 7 infantes de Lara. Al final es poner en valor cuáles han sido nuestro rico patrimonio que tenemos, ¿no? Deciros que nuestra comarca tiene un patrimonio muy importante, ya que compagina pues, lo que son el románico burgalés, con varios pueblos que tienen importantes iglesias. Tenemos yacimientos de ignitas en varias localidades, como Mambrías de Lara,
Tenemos, además, una de las joyas visigóticas, que es la ermita de Quintanilla de las Viñas, y el dolmen de Cubiejo. Es decir, al final hay un espectro de elementos patrimoniales muy importante dentro de estos 28 localidades. Bueno, pues ya me voy a centrar un poco en Quintana Lara. Así que Quintana Lara, como parte de la comarca, pues ha tenido y tiene la suerte de contar con un grupo de gente que de forma desinteresada, voluntaria, pues genera y participa en varias iniciativas que se plantean en la localidad. Aquí estáis viendo pues, la Feria de la Trufa Negra de Burgos, ¿no? La Feria de la Trufa, el 2016 fue el segundo año que se ha desarrollado y en la cual pasaron cerca de 2000 visitas interesados pues en todo el mundo de la trufa. Deciros que la comarca de Lara apuesta decididamente por este cultivo, al igual que se han hecho en otras regiones como Soria o Teruel o el resto de provincias que son truferas. Joder, pues si no he empezado. Bueno, más actividades son actividades que ponen en valor pues, bueno, pues actividades veraniegas. Y apostamos también por el arte y la cultura a través de arte contemporáneo en Lara, en Quintana Lara. Esto fue en el verano de 2014. Bueno, pues ya, me voy a centrar en el proyecto Entre Libros. El proyecto Entre Libros surge de que teníamos un elemento etnográfico como era el potro, el cual se estaba restaurado pero siempre estaba cerrado. La idea era complementarlo con una biblioteca que estuviera siempre abierta. Por lo tanto, lo que hicimos fue una campaña en los medios de comunicación solicitando libros. Para nuestra sorpresa, al cabo de 3 o 4 meses ya teníamos más de 10.000 libros, los cuales tuvimos que registrar entre varias personas y ir haciendo con la gente de la Quintana Lara pues las estanterías donde íbamos a colocarlo. Ya veis, este era el proceso de colocación de todos los libros. Luego se fue uniendo, bueno, pues novela y distintas temáticas. Deciros que estamos dentro de la red Book Crossing, que es una red de intercambio de libros, las cuales, pues bueno, eso nos pone en valor los libros porque se intercambian. Un libro que está en Quintana Lara puede luego irse a Madrid, a Bilbao o a cualquier lugar de la geografía mundial, ¿no? Ya veis el aspecto que fue tomando y entonces, bueno, el proyecto Entre Libros es un proyecto que no solo es una biblioteca de intercambio, sino que además desarrollamos otro tipo de actividades, como son la presentación de libros por parte de autores, como son los viajes a otros lugares culturales, como por ejemplo Urueña, o al museo, o sea, la Fundación Miguel Delibes en Valladolid también. Es decir, que al final este es el pretexto para que seamos capaces de desarrollar otro tipo de actividades vinculadas con la cultura. Y bueno, pues deciros que todos los libros tienen una pegatina que identifica a cada uno de ellos. Este fue el programa pues, de la inauguración, en la cual contamos pues, con gente que, bueno, con la Fundación Miguel Delibes, con Pedro Mencía de la Villa de Urueña y luego con una serie de escritores burgaleses que, bueno, pues, que estuvieron presentando sus libros. Esta fue la presentación, hicimos una exposición del libro antiguo y bueno, ya para finalizar, al final nos hemos sorprendido de la repercusión mediática que ha tenido, ¿no? Quizás ha sido la originalidad del proyecto lo que ha provocado que se hayan volcado todas las cadenas a nivel nacional, nos han hecho entrevistas en las televisiones, hemos estado en un montón de países aparte del de España. Y nada más. Muchas gracias, Rubén. Y bueno, terminamos la jornada con Daniel Broncano, que nos va a contar el festival o festivalazo de música en Segura, en Jaén. Daniel.
Muchas gracias, Benito. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias por estar aquí, por ser la resistencia de este encuentro y estar aquí hasta la última hora. Soy Daniel Broncano, el director y creador de Música en Segura, un festival de música en Segura de la Sierra, en Jaén. Empezamos en 2014. Este año hicimos la tercera edición. Allá por 2013 yo tenía estos interrogantes en la cabeza. Yo soy de Orcera, es el pueblo de debajo de Segura. Soy un músico. Me preguntaba si se podía hacer un festival de música en un pueblo con más gatos que habitantes humanos. Esa es la realidad. Segura, el núcleo, es un antiguo pueblo histórico que se ha ido despoblando. Y actualmente solo quedan 140 personas. En mayo en Jaén, con todas las comuniones y los bautizos. Eso no era mi pregunta, era la pregunta de la diputada de Cultura y Turismo de Jaén. Bueno, Música en Segura es un proyecto muy personal. Yo vivía, como decía, en Londres, en el extranjero, y parte de la experiencia de vivir fuera de España era añorar algunas de las cosas que no tenía tan cerca, y rescaté una antigua idea que tenía yo desde que era pequeño, que era que algún día algún músico famoso tendría la feliz ocurrencia de hacer un festival en Segura de la Sierra. Me di cuenta que tal vez no hace falta esperar a grandes héroes y tirar para adelante uno mismo. Y así, en contacto con una agencia de turismo musical inglesa que se llama Holidays with Music, les presenté mi idea de hacer música en mi pueblo. A ellos les gustó mucho y decidieron pues avalar el proyecto trayendo un grupo de ávidos melómanos ingleses, lo cual supuso pues que de momento la industria hotelera de allí, el sector un poco de los restaurantes, los apartamentos, directamente vieran que esto les beneficiaba de esa forma. Música en Segura es, por un lado, contaré algo más de eso ahora, turismo musical, pero desde luego es proporcionar música para la población local, es aprovechar esos músicos para esas dos vertientes. Nosotros reinterpretamos el paisaje y en eso creo que en los tres proyectos eso es uno de nuestros nexos comunes. No tenemos grandes auditorios, no tenemos grandes teatros, no tenemos grandes instalaciones, pero es que por otro lado es que es verdad que no hacen falta. Hay que reinterpretarlas y hay veces que prácticamente eso es una canción protesta en estos tiempos del hormigón, reutilizar lo que se tiene dándole un uso no literal, es hacer pues una biblioteca en un edificio que no era para ello.
Empleamos mucho esfuerzo en la vertiente educativa, hacemos conciertos para escolares, hacemos masterclasses para jóvenes músicos de la comarca, mezclamos muchos géneros musicales. Empezó siendo mayoritariamente música clásica, pronto llegó el flamenco, la música contemporánea, el fado, el tango, tenemos jazz en 2017. La financiación es el gran rompecabezas. Tenemos una financiación en mosaico con muchos poquitos. Van desde el crowdfunding, que empezó siendo nuestra primera fuente de financiación, a la Diputación de Jaén, los ayuntamientos cercanos, una fundación internacional holandesa, el Ministerio de Cultura. Bueno, pues intentamos crear sinergias. Y sobre todo intentamos hacer que nuestra idea implique a las empresas locales haciendo conciertos en una fábrica de aceite, como contaré más adelante. Tenemos un público muy mixto. Tenemos un público, pues claro, es desde la población local a gente que viene de Madrid, de Valencia, de Murcia, de San Sebastián, de Inglaterra, de Alemania. Y bueno, os cuento un poco más detalles sobre las localizaciones. Esta es la iglesia de los jesuitas, veíamos antes imágenes de este concierto. Esta es la fábrica de aceite, era la primera vez que se hacía un concierto de música clásica en una fábrica de aceite, lo cual supuso pues, un auténtico orgullo para tantas personas para las que la fábrica de aceite es un elemento central en sus vidas y en la de sus familias. Y reutilizarlo para hacer un concierto así supuso que España Directo estuviera allí y bueno, pues un poco es como contábamos entre libros, hay veces que hacer cosas rurales tiene ese punto noticiable que es una de las ventajas competitivas. Esto es la fábrica de aceite con el camión iluminado con mucho orgullo detrás y palés para elevar los chelos. Esta es Esperanza Fernández, de nuevo en la iglesia de los jesuitas. Esto es la era de Moralejos, es una era que es una de las imágenes más icónicas de música en Segura. Es el domingo por la mañana. El público se reúne de una forma casi religiosa y se da el mejor ambiente para charlar, de nuevo un nexo en común con el Festival Internacional del Cuento de los Hilos, en el que nosotros no tenemos que hacer Bach, Bermud en el Auditorio Nacional, directamente en la plaza o en la era la gente conversa y eso a nosotros nos resulta más fácil. Otras cosas son más difíciles, esta es más fácil. Bueno, pues esto es dos lugareños esperando entrar al concierto. Esto es una otra imagen del concierto que veíamos antes. Era una pequeña instalación en los baños árabes del siglo XI con música contemporánea. Hacíamos una especie de baños de música en los que se seguía de forma sinestésica esa evolución de frío a caliente con improvisación contemporánea que iba agitándose y se iba calentando según se pasaba de sala del hammam. Esto es uno de los conciertos para escolares. Ahí estoy yo intentando sacar partido a algunos de los jóvenes de allí que vienen de pueblos, algunos de ellos muy aislados. Uno de ellos es de Santiago de la Espada. Tal vez uno de los pueblos más aislados de España. Está a 3 horas de la capital de la provincia. O sea, está muy lejos de absolutamente todo. Y eso es una de las fortalezas y de las debilidades, pero nosotros intentamos utilizarlo como fortaleza de nuestro proyecto. Esto era una cata de vinos. Como veis, fortalecemos la parte local, la parte de los visitantes. Esto era un taller de canto con el cantante de tango Guillermo Centuler. Y bueno, pues esa doble vocación que nosotros tenemos todo el rato en la cabeza es convertir a Segura en el pueblo de la música y que se genere desarrollo económico a través de la música. Antes había alguna pregunta esta mañana que había casi como una dicotomía entre industrias culturales y proyectos que no son productivos. Yo eso no lo veo así. Yo creo que siempre hay formas de aunar las dos. Y yo intento romperme la cabeza hasta que cuaje, hasta que genere, o sea, no quiere decir que sea una empresa, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, pero nuestra actividad genera impacto económico.
e intentamos que ese impacto económico sea lo mayor posible. Si los de los apartamentos sacan mucho dinero, va a redundar en nuestro beneficio porque todo el mundo está contento. Si el de la fábrica de aceite vende más aceite, mucho mejor para nosotros porque más apoyos por todos los lados. Y a la vez, bueno, pues la música para el pueblo, he puesto la música del pueblo, es para el pueblo. Bueno, pues buscamos la transformación social mediante la música. Mucha de la gente local nunca había escuchado música clásica, incluso música en directo que no fueran los tambores de Semana Santa, y muchos de ellos pues con gran satisfacción decían que por primera vez habían disfrutado escuchando un piano de cola, y creemos que la oportunidad, hay que estar expuestos a esa experiencia para que se abran nuevos horizontes. Yo decidí tocar un instrumento una vez que me quedé totalmente fascinado viendo una orquesta sinfónica, y si mis padres no me hubieran llevado allí, pues no se habría abierto ese horizonte. Yo quiero lo mismo para los jóvenes de mi comarca. Benito nos preguntaba, antes de preparar esta presentación, que pensásemos en los retos, en las dificultades de hacer proyectos así en pueblos. Bueno, si yo tengo que pensar el público y la financiación, el público supone traer, la Iglesia de los Jesuitas tiene 240 butacas, muchos de los conciertos están llenos, las entradas hay que pagarlas, hacemos un esfuerzo de comunicación enorme y resulta. El público hay que buscarlo, la financiación también. No creo que estos sean dificultades exclusivas del ámbito rural. A lo mejor si preguntamos al director de la Tate Modern o del Teatro Real, diría exactamente lo mismo, la financiación y el público. Tiene circunstancias diferentes, pero eso es el pan nuestro de cada día de cualquier gestor, yo creo. Cosas un poco, o sea, me refiero que claro que tiene sus pequeñas diferencias, tiene sus particularidades, pero al final casi se engloba en lo mismo. Escepticismo, pues es algo con lo que todavía tenemos que luchar, y bueno, pues hay veces que hace falta que el proyecto se afiance mucho antes que la ayuda empiece a llegar, por lo menos esa es mi experiencia. Y dificultades logísticas, pues de todo tipo, de transporte, que supone dinero, de alojamiento, que no es infinito, de cómo subir un piano por un pueblo que solo tiene escaleras, pues ese tipo de cosas que supone de cómo conseguir que el público llegue y cómo facilitarle todo eso, de cómo coordinar la logística de los medios de comunicación que vienen. Todo eso añade un extra que supone tiempo y dinero para la organización. Ventajas rurales, pues nosotros nos hemos dado cuenta que curiosamente el festival empezó un poco como con el elemento turístico, con los visitantes que venían ex profeso al festival, que se hace en época turística baja. Para que la gente venga ex profeso a eso. No lo queremos hacer en julio, no lo queremos hacer en agosto, lo queremos hacer en 5 días en mayo, para que de verdad el sector turístico tenga ingresos en una época que de otra forma no tendría. Pero es que lo que nos sorprendió es que la población local de verdad está sedienta de cultura, y eso hay que tratarlo con todo el respeto que merece. A nosotros nos funciona muy bien y intentamos utilizar a nuestro favor todo lo que se pueda el orgullo identitario de una comarca que además tiene una definición muy concreta, de 13 municipios, la Sierra de Segura, algunos de ellos tiran hacia el talibanismo del común de Segura del siglo XVI, y de ahí sale su orgullo. En cualquier caso es una comunidad que todavía tiene una delimitación clara, y nosotros queremos utilizar eso para que se sientan orgullosos de algo que se hace allí. Y eso lleva a una implicación social alta, que explicaré un poco más tarde. Tenemos unos rasgos distintivos que nos hacen más competitivos que otros competidores. Me refiero, el hecho de vender un concierto de Beethoven en el Castillo o una adaptación de la Pastoral de Beethoven en lo alto de un monte, pues puede ser un plus, y eso hay que utilizarlo. Es muy noticiable, y eso lo habíamos visto ya con Entre Libros, que bueno, pues lleva todo eso.
Estamos logrando llenar los conciertos con un público parcialmente neófito que disfruta. Nos centramos en nuestra experiencia en que la gente de verdad le encanten los conciertos que hacemos, se vayan contentísimos y que mantengan el foco en la emoción por la música. Bueno, estamos avanzando en esto que os contaba de convertir a Segura en el pueblo de la música y hacerlo un destino turístico, cultural, internacional. Notoriedad para el pueblo, porque todas esas noticias que salen sobre música en Segura al final redundan en que Segura de la Sierra esté en el candelero. El impacto económico que intentamos magnificar de todas las formas que se pueda y que intentamos estudiar, intentamos medir de qué forma impacta eso en el área circundante. Subir la autoestima local, que creo que es muy importante. Hoy he estado oyendo de otro proyecto parecido que hacía eso justo mediante vídeos y proyectos audiovisuales. Contribuir a la educación de los jóvenes. Bueno, pues contagiando nuestro amor por Segura, apostando por el binomio música-paisaje. Y ahí vamos hasta el final en cuanto a la relación y la reinterpretación de ese paisaje con una música que a priori a lo mejor no vendría a la cabeza tan directamente. Vamos a resumir un poco por problemas de tiempo. Esto solo os quería mostrar una de las postales. Esto es un borrador de una postal publicitaria para el año que viene. Vamos a hacer un concierto en lo alto de este monte y ese sería el camerino para los músicos, que es la Casa de Vigilancia Forestal. Y eso es a lo que me refería con lo de música y paisaje. O sea, hay que utilizarlo sin complejos y los camerinos son, como podéis ver, espectaculares. ¿Importa el tamaño? Pues un poco, la verdad es que al final yo creo que los retos son parecidos en un pueblo que en una gran ciudad. Es a lo que me refería con la dificultad de encontrar financiación, de encontrar público, y creo que en un mercado global en el que parte del público viene de Londres, en el que yo vivo en Holanda, pues creo que hay que pensar global y actuar local. Pero bueno, de alguna forma, eso supone que hay que apostar por la calidad, hay que no rebajar, o sea, por decir, esto lo hacemos en este pueblo, es un proyecto que empieza ahora, de cualquier forma saldrá bien. Nosotros desde el principio intentamos que tratar al público local con el máximo respeto, porque la calidad se aprecia desde el principio. Y aunque alguien no haya escuchado un concierto de un cuarteto de cuerda nunca, al final, de una forma tal vez que no pueden expresar verbalmente exactamente por qué, el entusiasmo y la emoción se queda ahí. Bueno, pues esto es un poco nuestra filosofía en Música en Segura. Espero que podáis venir en mayo de 2017 o cualquier otro año. Muchas gracias a la coordinación del encuentro. Si hay más preguntas para mí o para cualquiera de los otros proyectos, estaremos encantados. Gracias. Muchas gracias, Daniel, y al resto de participantes en esta mesa. Yo me quería quedar con un par de palabras, ideas, ¿no? Casi terminando la charla de Daniel, ¿no? Que son, por un lado, la autoestima, ¿no? De la población local, ¿no? que es muy importante para apropiarte, ¿no? De esas cosas y hacerlas sostenibles, ¿no? Y hablando también de sostenibilidad, al final el debate del turismo, que a los que trabajamos en cultura a veces nos eriza un poco los pelos, ¿no? Pero bueno, si lo llevamos al terreno de la sostenibilidad, creo que al final es casi oportuno tenerlo y ponerlo encima de la mesa, ¿no? Y los tres lo habéis hecho, ¿no? Porque sin ese elemento turístico, la sostenibilidad de nuestros proyectos prácticamente no sería posible, ¿no? ¿Alguna pregunta por parte del público? ¿O nos vamos a tomar una cerveza ya y escuchar a Lupa? 1, 2... 3, pues nada, nos vamos todos a tomar la cerveza.